En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos, hermanos, a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Con el favor de Dios, hoy vamos a tener dos predicaciones. La primera se llama Dios ante el dolor humano. Dios ante el dolor humano. Esa es nuestra primera predicación. Y la segunda predicación se llama La victoria de Dios en tu vida. Si por casualidad usted ha traído donde escribir, como por ejemplo el misionero mayor de Lazos de Amor Mariano, qué bueno para que escriba. Si tiene su celular, póngalo en silencio y tome apuntes ahí. Por ahora concentrémonos en la primera predicación, que va a estar llena de bendición para usted. Dios ante el dolor humano. Recuerden, mientras yo voy predicando, hay dos sacerdotes que están derramando la misericordia de Dios sobre todos los que se están confesando. Así que ese es otro milagro. Bueno, nuestro primer título ya se lo aprendió. Dios ante el dolor humano. Si nosotros abrimos las páginas del Evangelio, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, y con mucha frecuencia lo vemos rodeado de personas que tienen grandes dolores. ¿Quiénes acompañan a Jesús? Paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, personas que tienen grandes necesidades. Jesucristo es el rostro de Dios, el rostro de Dios para nosotros. Hay una frase que es clave y está en el Evangelio según San Juan. Usted la va a buscar después. Yo solo le digo que está en el Evangelio de Juan. Dice Jesús al apóstol Felipe: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Quiere decir que el rostro de Jesús es el rostro de Dios entre nosotros. Y ese rostro de Dios que contemplamos en Jesucristo es el rostro del Dios que ve, acompaña, sana nuestro dolor. Esa es la introducción en este hermoso tema. Simplemente mira el Evangelio y verás un Dios que ofrece su presencia, su poder, su amor
en favor de los ciegos, los paralíticos, los sordos, los leprosos y los que tienen toda clase de dolencia. Así que tenemos un Dios que tiene una respuesta para nosotros. Y ahí termina la introducción. Si es verdad que el rostro de Dios se nos ha presentado en Jesucristo, tenemos que decir que Dios ha ofrecido su amor y su presencia en favor de nosotros. Ahí paro. Esa es la introducción. Ahora pasemos al capítulo primero de esta charla. Ya tuvimos la introducción. Dios se nos presenta con su rostro y con su amor en la persona de Jesús. Ahora vamos con el capítulo primero. Quiero contarles lo que sucedió en un país de África. Ese país se llama Ruanda. En el país de Ruanda se presentaron graves divisiones entre tribus. Unas divisiones no solo de fastidio o de rechazo, sino de odio y de muerte. Toda clase de torturas, violaciones, asesinatos se presentaron en ese país. Yo conocí un misionero de mi comunidad, yo soy dominico. Conocí un misionero que estuvo en Ruanda después de que terminó la guerra, una guerra que dejó lo que dejan todas las guerras: duelo, pobreza, carestía, heridas, resentimientos, gente mutilada en su cuerpo, gente con horribles cicatrices en su cuerpo y peores cicatrices en su alma. Este misionero dominico hablaba con una mujer que había escapado a una masacre, porque la guerra era entre grandes tribus. No voy a decir los nombres de las tribus, no es lo importante. Vamos a llamarla la tribu A y la tribu B, porque no quiero decir nombres. Y vamos a suponer que la tribu A hizo un ataque a una población de la tribu B. Llegaron unos hombres armados con ametralladoras y con machetes. Era una casa grande. La casa estaba llena porque era un día de fiesta y de comida. Y los asesinos escogieron ese lugar y esa fecha para producir el máximo de dolor y de impacto. Lo primero que hicieron fue cerrar el perímetro para que nadie pudiera escapar, porque su propósito era matarlos a todos. Y efectivamente, uno por uno, los más afortunados, si puedo hablar de esa manera, fueron asesinados a golpe de metralleta. Otros fueron degollados vivos con el machete. La mujer que cuenta esta historia
cuando eso sucedió, era una jovencita que debía tener unos 15 o 16 años. Cuando llegaron los de la otra tribu a matar en esa casa, por supuesto ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los asesinos fueron diabólicamente sistemáticos. Iban revisando cuarto por cuarto, porque el deseo de ellos era matar absolutamente a todos. Alguna gente desesperada se metía debajo de la cama, pero hasta allá los buscaban, los sacaban y con las balas o con los machetes los mataban. Esta muchacha se entró a un baño, pero ella sabía que la iban a buscar también ahí, porque estaban recorriendo toda la casa. Ella se metió al baño, como la casa era grande y el baño quedaba al fondo, se dio cuenta de que todavía tenía unos preciosos minutos. Se salió por la ventana del baño, se trepó al techo y se metió al tanque del agua que estaba casi vacío. Se quedó allá en el tanque del agua. Apenas llega ella al tanque, rompen la puerta del baño donde ella estaba, pero obviamente no encuentran a nadie. No se les ocurrió buscar en el tanque del agua. De esa manera, ella se pudo salvar. Pero después de que terminaron de recorrer la casa, se quedaron todavía unas horas buscando y buscando, de manera que a ella se le hizo de noche, encogida en el tanque del agua. Ella dice: yo sabía que si yo hacía cualquier ruido, me iban a matar. De manera que ella oyó los gritos de la mamá y oyó los disparos cuando asesinaron a la mamá. Oyó al papá que maldecía a los asesinos, pero como se puso grosero, no lo mataron a disparos, sino que lo mataron a machetazos para que fuera más cruel. Y mientras ella oía cómo estaban matando a machetazos al papá, ella no podía gritar ni llorar, porque si ella hacía cualquier señal, peligraba su propia vida. Después de muchas horas que se le hicieron eternas, se fueron saliendo uno por uno los asesinos. Pero ella todavía no se fiaba, porque ¿cómo podía estar segura de que ya se habían ido todos? De manera que tuvo que pasar toda la noche en ese tanque hasta que sintió que el cuerpo ya no le aguantaba más y pensó que finalmente se habían ido todos. Gracias a Dios, efectivamente se habían ido todos. Entonces ella sale de su tanque, se encuentra con ese espectáculo absolutamente horrendo y busca cómo ponerse a salvo en otro lugar. Esa es la historia de esta mujer en Ruanda, África, en el tiempo de la guerra entre tribus. Porque eso es lo único que dejan las guerras: sangre, pobreza, carestía, odio, terribles cicatrices y mutilaciones en el cuerpo, peores mutilaciones y cicatrices en el alma.
El sacerdote dominico, que yo lo conozco por supuesto, estaba oyendo este relato. Yo trato de contarlo de la manera más tranquila posible, pero él dice que cuando iba oyendo todo esto, no podía contener las lágrimas de pensar lo que había tenido que vivir esa mujer. Lo que más le extrañó a él es que esta mujer, que en ese momento debía estar como hacia sus 30 años de edad, contaba estas cosas como si estuviera hablando del clima o como si estuviera hablando de cualquier otro tema y no de la manera como su familia fue despedazada, torturada y asesinada. Finalmente este sacerdote, que por ese entonces era una persona relativamente joven, se queda mirándola a ella, que no suelta ni una lágrima. Y entonces le dice: ¿y usted, perdone que le pregunte, cómo puede decirme todo esto sin llorar? Y entonces la niña, bueno, ya tenía 30 años, la mujer le dice: ¿es que se puede llorar? Y el padre le responde: claro que se puede llorar. Y esa mujer empieza a soltar el llanto de todos los años de su vida. Esa pregunta a mí me impacta mucho, porque la pregunta de ella fue esa: ¿es que se puede llorar? ¿Es que se vale llorar? Y el padre le dijo: claro que se puede llorar. Solo en ese momento ella empieza a desahogar su corazón, y ahí comienza un largo camino de sanación, porque ella tenía reprimido el sentimiento. Y ese es el capítulo primero de esta predicación, que tiene 4 capítulos. El capítulo primero es ese: todo dolor es 3 dolores. Para los que están escribiendo, todo dolor es 3 dolores. ¿Cuáles son los 3 dolores? ¿Por qué digo que todo dolor es 3 dolores? Porque a todo dolor le nacen 2 hijos. 2 hijos le nacen a todos los dolores. Un dolor es, por ejemplo, me mataron a mi papá, lo que le pasó a esa mujer en Ruanda. Un dolor es: me mataron a mi papá. Pero a ese dolor de me mataron a mi papá le salen 2 dolores más. El primer dolor es la represión interna. La persona, como esa mujer, se reprime. Y el otro hijo que le nace a todo dolor es: ¿acaso le importa a alguien? Esos 2 hijos del dolor están muy relacionados. Cuando una persona sufre demasiado, y cuando una persona sufre demasiado en soledad, como le pasó a esa mujer, a esa pobre jovencita que perdió toda su familia en una tarde porque le mataron a todos. Cuando a una persona le sucede eso, ese dolor principal
tiene dos dolores adicionales, dos hijos. Y esos dos dolores son el dolor de reprimirse y el otro es el dolor de la rabia. ¿Acaso le importa a alguien? Dolor que tú tienes, dolor de reprimirte y dolor de rabia. ¿Acaso alguien va a hacer algo por mí? Esos son los tres dolores. Y por eso decimos que todo dolor son tres dolores. Porque con mucha frecuencia nos pasa que cuando tenemos un dolor, a ese pequeño o gran dolor, que muchas veces es grande, le nacen otros dos dolores. Y esos otros dos dolores son: me voy a volver duro. Pero cuando tú crees que te estás volviendo duro, estás reprimiendo tu dolor y tus lágrimas. Y esa represión empeora la situación. Vamos a hacer esta comparación. Piensa en lo que es una inflamación. A una señora amiga mía le pasó que tuvo un esguince en el tobillo y resulta que le pusieron mal el yeso. Y ni sé por qué le pusieron yeso, yo de medicina no sé, pero el hecho es que el yeso estaba demasiado estrecho y por alguna razón eso empezó a inflamarse. Entonces ella tenía el problema del esguince y el problema de la inflamación, pero es que la inflamación no tenía para dónde, porque había un yeso duro que impedía que por lo menos esa inflamación se diera. Hermanos, hay personas que tienen el dolor del esguince y tienen el dolor de la inflamación reprimida. Cuando este sacerdote, bendito sea Dios, dominico, cuando este sacerdote mira los ojos de aquella morenita y le dice: ¿cómo puede usted hablar de esto sin llorar? Y entonces ella pregunta: ¿es que se puede llorar? Fíjate hasta dónde estaba reprimida. ¿Es que se puede llorar? En el momento en el que él le dice: claro que se puede llorar, es como si cortara ese yeso y por lo menos pudiera salir todo el dolor que tenía dentro. Por eso, mis hermanos, y aquí terminamos el capítulo primero, para curar el dolor hay que tener en cuenta no solo lo que lo causó, sino la represión que ha tenido la persona y la rabia que ha tenido por la indiferencia de la sociedad, indiferencia muchas veces del gobierno, indiferencia de las autoridades o del sistema judicial. Muchas personas en un país como el nuestro tienen dolores muy profundos y a esos dolores ya les han nacido los dos hijos. El dolor de tratar de reprimirse porque yo tengo que ser duro, y el dolor de la rabia porque al fin y al cabo, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que a mí me pasa? Capítulo segundo. Jesucristo. Hermanos, lo sorprendente de Jesucristo, lo que hoy nos maravilla de Jesucristo, es que a Jesucristo le importa. A Jesucristo le importa. Decía nuestro hermano Roberto en la oración que dirigió: demos gracias a Dios
que ha preparado este día. Y también nuestro Padre Párroco, Padre Miguel Murcia, nos dice: el Señor tiene bendiciones para nosotros hoy. ¿Cómo sé yo? Alguien podría preguntar: ¿cómo sé yo que a Dios le importa lo que a mí me está sucediendo? Te respondo: ¿por qué crees que estamos 40 personas en este pueblo bendecido por Dios? ¿Por qué estamos 40 personas aquí? ¿Qué estamos ganando nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Es verdad que somos imperfectos y pecadores, pero te digo una cosa: la única razón por la que estamos aquí es porque el Señor nos mandó. Nosotros, cada uno de estos misioneros, es el Señor diciéndote: a mí sí me importa lo que haya pasado en tu vida. A mí sí me importa. Y también tú, hermano, también tú, a medida que recibas la bendición de Dios, tú también vas a ser la sonrisa de Jesús, la sonrisa del amor de Dios, para decirle a nuestros hermanos que todavía siguen apostándole a la violencia: también tú vas a ser misionero, porque Jesús vino a esta tierra. ¿A qué? Él es el gran misionero. Nosotros, qué poco somos y cuántos errores cometemos. El gran misionero se llama Jesucristo, y Jesucristo es la prueba de cuánto le importa a Dios. Yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, yo te invito a que hagas tuya la frase de San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Dijo el apóstol San Pablo: Cristo me amó y se entregó por mí. ¿Eso qué significa? Le importa. Y si tú empiezas a abrir la puerta, esto vale también para mis amados misioneros. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto, claro que no. Todos los que estamos aquí y ustedes, hermanos, somos iguales. Todos estamos tratando de abrirle la puerta, y por esa rendija de luz ya se asoma el amado. Como dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, ya se acerca mi amado. Viene saltando por los montes de Pauna. Viene saltando, viene corriendo por los montes. Se asoma por las rejas y toca la cerradura. Hermanos, la gran victoria empieza cuando tú empiezas a creer. Cuando tú empiezas a creer que tu vida, con su situación única y particular, con lo que tú has vivido, con lo que tú has sufrido, con lo que a ti te ha pasado, que tu vida sí le importa al Señor. Porque hay alguien que está muy interesado en que tú pienses que tu vida no importa. Ese es el rey de las tinieblas, es el demonio. El demonio quiere que tú te encierres en este pensamiento: no valgo nada, no le importo a nadie, mi vida no tiene sentido, lo que yo haga no tiene significado. El demonio quiere hacerte creer que tú eres un borrón,
un charco sucio, un moco, un talego de basura. Para que tú no te ames y para que tú no sepas todo lo valioso que eres. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús, capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En un lugar llamado Betesda hay una piscina y hay un hombre que lleva más de 30 años paralítico. La gente ya no lo voltea a mirar. Se ha convertido en paisaje. Es un paralítico, todo el mundo sabe dónde está el paralítico. Ya no le importa a nadie. Parece que su vida no significa nada. Pero Jesucristo llega a ese lugar y se fija en ese paralítico. Y Jesucristo se da cuenta del dolor que tiene ese hombre. Jesucristo siente compasión, amor de misericordia por ese hombre que ya no le significa nada a nadie. Y le dice estas palabras: levántate, toma tu camilla y échate a andar. Y el hombre se levanta, toma su camilla y se echa a andar. El día que Jesús hizo ese milagro era sábado y los judíos de aquella época eran muy estrictos con el tema del sábado, no se puede trabajar. Unos fariseos vieron que que había sido paralítico llevaba su camilla y le dijeron: hoy es sábado, no se puede cargar la camilla. Y el que había sido paralítico les respondió: es que el que me curó me dijo: levántate, toma tu camilla y échate a andar. Y entonces le preguntaron que quién era, y al saber que era Jesús, le tomaron más odio a Jesús, aquellos judíos. Pero Jesús se volvió a encontrar con el paralítico que seguía con su camilla cargada. Y estas palabras de Jesús son interesantes. Jesús le dice: mira que has quedado curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Varias cosas podemos aprender de esa frase de Jesucristo, pero la que quiero destacar es esta: Jesús sabía que ese hombre era un pecador, y pecador como era, lo sanó. Por eso me gusta tanto la frase del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Dice el Papa Francisco: Dios no tiene asco de nosotros. Dios no tiene asco. Yo he sido una persona alejada de la iglesia. A mí esas cosas de curas y de rezos nunca me importaron. Yo he sido muy pecador, he tenido 3, 4 matrimonios. Yo estuve metido en el negocio del narco. Yo estuve trabajando para un patrón y bajamos a 3 o 4. Tal vez tú sientes vergüenza ante Dios de tu pasado. Déjame decirte algo: los ojos de Jesucristo son tan penetrantes que pueden mirar a través de esa basura que ha sucedido en tu vida. Los ojos de Cristo pueden mirar a través de toda esa realidad tuya. Jesús ya sabe quién has sido tú y cuánto has fallado, pero también a ti te dice: ya no te quedes postrado, tú eres importante para mí. Por eso la frase clave en este capítulo 2 es:
Cristo me amó y se entregó por mí. Pongámonos un momento de pies, por favor. Un momento de pies, porque esa frase hay que apropiársela. La digo yo primero, la repites tú después, despacio. Primero y después tú. Cristo me amó y se entregó por mí. Otra vez, despacio. Un momento, despacio. Vuelvo a decir yo. Esto es en oración. Vuelvo a decir yo, luego la dices tú. Acuérdate entrar en tu corazón. Tal vez es la frase más importante de este año para ti. Tal vez es. Primero me toca decirla a mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Ahora vamos a decirla solamente nosotros los hombres. Piensa que tal vez en tu vida hay cosas sucias, cosas sucias. Por algo uno tiene que confesarse. Yo, por ejemplo, me confesé ayer. Todos tenemos que confesarnos. Tal vez tú como hombre recuerdas cosas sucias que has hecho, daños que has causado. Nada puede detener el amor de Cristo que hoy te está visitando. Nuevamente empiezo yo y después solo los hombres, mujeres no en este caso. Luego lo vamos a hacer para las mujeres. Las mujeres oren por estos hombres, para que el corazón de nosotros los hombres se ablande. Porque los primeros que nos reprimimos y que decimos, yo no lloro, somos nosotros los hombres. Pero ya sabemos, eso lo único que hace es empeorar el dolor. Cuanto más reprimido, más violento, más traumatizado, más patológico. Entonces, varones, empiezo yo y después, por favor, ustedes. Cristo me amó y se entregó por mí. Otra vez, amigos, hermanitos, otra vez. Vuelvo a empezar. Acuérdate que hoy el Señor está abriendo rendijas, cantar de los cantares. Ya viene el amado, saltando por los montes de Paula. Ya viene. Primero me toca a mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Ahora, queridas amigas, niñas, señoritas, señoras, con gran amor, tal vez tú estás en una situación parecida a la de la mujer de Ruanda. Yo quiero que hoy tu corazón se abra para descansar en Jesús. Hablo yo primero, después, por favor, solo las mujeres. Cristo me amó y se entregó por mí. Una vez más, queridas amigas, mientras tanto nosotros los hombres oramos, sobre todo por las jovencitas, que se sientan muy amadas de Jesús, para que sepan cuánto valen, para que no se dejen tratar como cualquier cosa. Entonces, me toca empezar y luego, por favor, todas las mujeres. Cristo me amó y se entregó por mí. La última vez todos, juntos lo decimos ahora todos. Cristo me amó y se entregó por mí. Pueden sentarse, vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?
En el capítulo primero aprendimos que a todos los dolores les nacen hijos. Un hijo del dolor es la represión, que a veces se le impone a uno mismo. Tengo que ser fuerte, tengo que aguantar. Así me estalle, pero tengo que aguantar. Represión. Y el otro hijito que le nace al dolor es una especie de rabia. ¿Y acaso a quién le importa? ¿A quién le importa? Si nadie hace nada. ¿Ve? Entonces, ahí está. Ese fue el capítulo primero. Capítulo segundo. Resulta que si hay uno al que le importa. Se llama Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo muestra a cada persona que sí es importante. Por ejemplo, esta Semana Santa, Dios le tenía un regalo, pues queremos que sea un regalo, Dios lo permita, un regalo muy bonito, una misión grande de Semana Santa aquí. Y cada uno de los misioneros que va a ir a esa casa, pero desde hoy ya, cada uno de esos misioneros le está diciendo a tu corazón, de parte de Jesús, tú sí me importas. ¿Por qué estoy haciendo esto por ti? Porque me importas, porque eres importante para mí. Vamos al tercer punto. El tercer capítulo es, ¿qué hace Dios con mi dolor? Ese es el tercer capítulo. ¿Qué hace Dios con mi dolor? Claro, lo que uno siempre quiere es que Dios le arregle el dolor o le arregle el problema. Eso es lo que uno siempre quiere, eso por supuesto. Eso es lo que todos queremos. Si tengo un dolor físico, si tengo un dolor en mi alma, siempre lo primero que uno quiere es que se me quite, que me lo curen. Pero resulta que Dios hace 3 cosas distintas con el dolor. Es aquí donde disfrutan, especialmente los que están tomando apuntes. 3 cosas distintas hace Dios con mi dolor. A veces, como en el ejemplo de la piscina de Bethesda, a veces Dios sana. Ay, esa es la que más nos gusta siempre. Eso es lo que más quiere uno. Ay, ¿quién no quiere eso, por favor? Que Dios me sane. Eso es precioso. Y muchas veces Dios sana. Y hay que pedir esa sanación. Hay que pedirla, no dejar de pedirla. Por ejemplo, ya dijimos, nosotros vamos a pedir esa sanación también hoy. Bueno, número 1. Pero Dios tiene otras cosas que hacer con nuestro dolor. Por ejemplo, Dios le da un sentido y valor a nuestro dolor. Dios no quita todos los dolores, pero si no te quita un dolor, Dios le da un sentido y le da un valor a ese dolor. Y te voy a dar solo 2 ejemplos. Un ejemplo tomado de la Biblia. Tenemos el caso de la Santísima Virgen María. Cuando María Santísima llevó a su niño al templo, el niño tenía 40 días de nacido, nuestro Señor Jesús. Un hombre anciano llamado Simeón le dijo a María: a ti una espada te atravesará el corazón, y así quedarán al descubierto los sentimientos de muchos, lo que hay en muchos corazones. O sea, que Simeón le anunció a la Virgen dolor. Y ese dolor, ¿cuándo llegó a su más dura expresión? En la cruz. Jesucristo va siempre delante, pero muy cerca de Cristo, detrás, como la discípula más fiel y más amada, está siempre María,
Y si el Hijo pasó por semejante tormenta de dolores, aquella madre y también discípula del Señor no quedó exenta, sino que también tuvo que soportar la terrible tempestad del dolor sobre su corazón. Y estoy seguro que en ese momento ella recordó las palabras que había oído más de 30 años atrás: una espada te atravesará el corazón. Lo que quiero decir es que Dios no le quitó, no le economizó ese dolor a María. Y te digo más, vayamos al mismo Jesús. ¿Cómo oraba Jesús en el jardín de los olivos? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y el cáliz no se apartó? Oiga eso, el cáliz no se apartó. El cáliz lo bebió Jesús. Es decir, experimentó la amargura hasta su base más profunda. Entonces, no siempre Dios nos quita todos los dolores. En este capítulo 3 estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué hace Dios con el dolor? Dijimos que una cosa que hace es que a veces los cura, los sana, por medios naturales o sobrenaturales. Otras veces, ¿qué más hace Dios? Le da un valor y un significado. Con bastante frecuencia, ese significado uno lo descubre, pero solo después. Y este es el segundo ejemplo que le voy a dar, y es de otra mujer. Esa otra mujer se llama Mónica, Santa Mónica, la mamá de un gran santo de nuestra iglesia llamado Agustín, San Agustín. Ustedes saben que Santa Mónica pasó muchísimos años orando. Ella veía con desconsuelo cómo todos sus esfuerzos, todo lo que a ella se le ocurría para acercar su hijo a Dios, todo fallaba. Cuando el hijo tenía como unos 20, 21 años, la mamá tuvo una idea. Ya que a mi hijo Agustín le gusta tanto leer y le gustan tanto los discursos y la retórica, le voy a regalar una Biblia. Una Biblia era algo increíblemente difícil de conseguir en aquella época. Estamos hablando del siglo IV de nuestra era. Y hubo una Biblia que llegó a las manos de San Agustín, que no era tan santo en esa época. La mamá, con cuánta ilusión, le consigue la Biblia, con cuánto esfuerzo, y le presenta la Biblia al hijo. O se la manda, se la entrega, yo no sé. No me pida tantos detalles porque no lo sé. El hecho es que la Biblia llegó a las manos del hijo. El hijo toma la Biblia y empieza a leerla. A leerla con ojos de altanería, de arrogancia. Eran los ojos de un experto en lenguas. Y él mira la Biblia y saca una conclusión. Este libro está mal escrito, mal redactado. Y llega a otra conclusión. Yo he leído libros más interesantes que esto. Imagínense cómo queda esa mamá. Ella con ese amor, ¿cuántas serían sus oraciones? ¿Cómo se postraría ella para pedirle al Señor?
dale la luz a mi hijo. Nada. El hijo estaba blindado en su arrogancia. Sufría de inflamación del ego. Su autoestima estaba desbordada, hipertrofiada. Era una autoestima teratógena. Y esta autoestima deformada y monstruosa hacía que Agustín todo lo mirara con desprecio porque él se consideraba demasiado inteligente. Y sabe una cosa, es que era demasiado inteligente. Pero fíjate que su inteligencia se le había convertido en una trampa. ¿Qué hizo esta mamá? Siguió perseverando. La luz llegó. La luz le llegó a San Agustín, poco a poco. Un elemento fundamental fue que la mamá se fue a otro país. Ellos vivían en el norte de África, no lejos de Cartago, la antigua Cartago, y se fueron. La mamá se fue para Italia, donde había un gran santo y predicador llamado Ambrosio. Y cuando Agustín conoció a Ambrosio, San Ambrosio, conoció a uno de su estatura. Este sí. La predicación de San Ambrosio, las oraciones y lágrimas de la mamá, pero sobre todo la acción del Divino Espíritu, un día produjeron la conversión. Un día, cuando ya tenía cerca de 30 años, Agustín le dice a la mamá: madre, quiero contarte algo y sé que te vas a alegrar. Las mamás conocen demasiado a los hijos. Cuando ya Agustín le empieza a hablar, ya ella sabe de qué le va a hablar él. Pero ella se calla y sonríe. Y el hijo le dice: para el año que viene, en la Pascua, me voy a bautizar. Él no tenía bautismo. ¿Por qué no tenía bautismo? Porque el papá de Agustín era un hombre que no tenía la fe cristiana y se opuso a que lo bautizaran de niño. Entonces le dice Agustín a la mamá: el año que viene, en no sé cuántas semanas o meses, me voy a bautizar. Y llora, claro, la mamá llora. Pero sobre todo al llorar entiende el valor de todo su llanto, el valor de todo lo que ha sufrido. Cristo obra en el corazón de Mónica y le muestra: cada una de tus lágrimas tiene valor. Tú no lo sabías, pero cada una era preciosa. Eso, mis hermanos, eso hace Dios con nuestro dolor. A veces nos muestra el sentido, sobre todo cuando se trata de esos esfuerzos. Por eso hay un salmo muy hermoso que dice: los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Y así tiene que suceder. No nos extrañe que sea difícil a veces la misión. Y aquí le hablo por un momento a mis hermanitos misioneros presentes. No les extraña a ustedes que haya dificultades. No les extraña que en algunos lugares los miren mal o los traten mal. Una vez iba yo por una calle, iba a predicar a un grupo de oración y llevaba ya mi santo hábito. Mientras iba por la calle, un grupo de muchachos
¿Quién sabe por qué razón? ¿Quién sabe qué leen? ¿Quién sabe qué música oyen? Un grupo de muchachos me empiezan a gritar. Yo oía que se reían de mí. No me agredieron físicamente, no me tiraron nada, pero yo veía cómo se reían de mí y yo seguí caminando. Cuando ya me alejaba un poquito, uno de ellos me escupe esta frase y me maldice. Lárgate, hijo de Satanás, me dice. Y yo seguí caminando. Esas cosas pasan. Yo tengo un servicio en internet, especialmente a través de YouTube. Mi canal, si les interesa, se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Si Dios permite, este video será publicado en mi canal de YouTube en unos días. Fray Nelson se llama mi canal. Y como les he contado varias veces a mis amigos, prácticamente todos los días alguien me maldice, insulta a la iglesia, escribe porquería sobre la Virgen, o sobre el Papa, o sobre la Eucaristía. Entonces uno tiene que saber que la siembra es dura y que uno no se puede acobardar, pero Dios le da un sentido a ese dolor. Dios no hace que caiga en el vacío ese dolor. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Y hay una ley que no está escrita, pero que es real. A veces, cuanto más duras son las dificultades, más grandes son las bendiciones. Y por eso uno no tiene que extrañarse de que a veces uno tiene que vencerse físicamente, emocionalmente, afectivamente, y uno dice, me está costando. Pero hay que tener esta esperanza. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hermanos, nosotros tenemos que hacer de Pauna un santuario de reconciliación, de paz, de prosperidad y de bendición para toda Boyacá, sobre todo para nuestro occidente boyacense. Pero hay que sembrar. Y ustedes saben que hay algunos que desde hace bastante tiempo han estado sembrando. ¿Cómo no recordar aquí al primer obispo de Chiquinquirá que yo conocí, Monseñor Álvaro Raúl Jarrotodos, que empezó todo un camino para ver qué se podía hacer? Y Monseñor Álvaro Raúl ya murió y el camino sigue y otros seguimos caminando y seguimos trabajando porque queremos que haya un futuro mejor, especialmente para los niños y las niñas, porque no queremos que ninguna niña de Pauna, ni sus alrededores, no queremos que jamás una hija de este hermoso municipio tenga este pensamiento en su cabeza. ¿Y qué pasaría si yo me vuelvo prepago? Ese pensamiento tiene que desaparecer de la juventud. Nunca más. Es demasiado preciosa la juventud. Es demasiado preciosa cada hija de Pauna. Es demasiado preciosa para que ella tenga ese pensamiento en su cabeza. Y tenemos que derrotar ese pensamiento y lo vamos a hacer entre todos. No es fácil. Hay que sembrar entre lágrimas. Hay que pasar dificultades. Y créanme que más de uno se ha metido la mano al bolsillo para que esta misión sea posible. Hay que sembrar entre lágrimas. Pero la victoria ya está clara. La victoria es de Jesús. Y si tú crees que la victoria es de Jesús, ¿por qué no le damos un aplauso a Jesús, por ejemplo? Si creemos que la victoria es de Jesús. Pero yo digo que fuerte el aplauso, porque es para Jesús, para Jesús.
Entonces, ¿qué hace Jesús con el dolor? ¿Qué hace Dios con nuestro dolor? Número uno, a veces lo sana, que es lo primero que tenemos que pedir. Otras veces le da un significado y le da un valor. Un significado y un valor. Y viene lo tercero. A veces, esto es un poquito místico, un poquito místico. A veces, Dios hace de tu dolor una ofrenda, una hostia que purifica, que bendice, que consagra. Es algo un poquito misterioso. Hoy no lo vamos a profundizar mucho, pero es así, es así. Hay veces que el dolor se vuelve como una hostia de amor que tú unes a la hostia eucarística para volverte tú mismo una ofrenda. Y pasan cosas maravillosas. Dejemos por ahí. Y ahí termina el capítulo tercero. Entonces, el capítulo tercero es ¿qué hace Dios con el dolor? Muchas veces lo sana, otras veces le da un significado y un valor. Y lo tercero, Dios también hace de tu dolor una ofrenda para perdón de tus pecados y para perdón de los pecados de tu pueblo y para perdón de los pecados de tu familia, para detener la avalancha del pecado en tu familia. El dolor tiene su importancia. Por eso hay personas que hacen penitencia, y la penitencia bien vivida, bien entendida, tiene gran valor. Vamos con el capítulo cuarto, el último capítulo. El capítulo cuarto se llama Pequeño mapa de nuestros dolores. Esto para que no se nos olvide que todos tenemos de qué sanarnos. No vamos a clasificar aquí, la asamblea no la vamos a clasificar entre los adoloridos y los alentados. No, señor. Todos tenemos en nuestras vidas, todos tenemos distintos dolores. Y es importante reconocer que esos dolores están, porque si no los reconoces, los estás reprimiendo. Y si estás reprimiendo tus dolores, te estás tratando como si fueras tu propia enemiga. Te estás tratando como si fueras tu propio enemigo. Imagínese que un hijo suyo le dijera: ay, mamita, tengo un dolor terrible de estómago. No me hable de nada de dolor ni de estómago esta semana, nada, cállese. ¿Qué sentiría ese niño? Ese niño se sentiría maltratado, ¿cierto? Eso es lo que tú le haces a tu corazón cuando te reprimes. Es como si tú le dijeras a tu corazón: cállese, cállese y aguante. Cállese y aguante. Y así no es. Así no es. Entonces hay que tener un pequeño mapa. El pequeño mapa te lo puedes recordar con los 5 dedos de la mano. Entonces hay dolores físicos, esos son los más fáciles de reconocer, dolores físicos, por enfermedades, por heridas, problemas genéticos, lo que sea. Luego de los dolores físicos, entrando un poquito en nosotros mismos, hay dolores emocionales. Los dolores emocionales, ¿cuáles son? Son los dolores que vienen por el maltrato de las personas y por lo que no te dieron y debían darte. Maltrato, insultos, por ejemplo, descalificaciones, burlas. Y lo otro, ¿cómo se llama? Deficiencias. Yo te estoy diciendo estas palabras para que tú hagas tu mapa interior y tú ubiques dónde pueden estar también tus dolores, porque te aseguro que todos los tenemos.
Entonces hay dolores físicos, hay dolores emocionales, dolores que tienen que ver con las emociones. Eso es importante saberlo, porque eso está ahí. Hay dolores que están relacionados con el tema del perdón. El perdón que no he pedido y el perdón que no he dado. Y los dos hacen daño, porque los dos son parte de la injusticia de la vida. Si usted es esposo y usted ha maltratado a su esposa y nunca le ha dicho de corazón, perdóname, es increíble. Ella puede tener un dolor, seguramente lo tiene, por el maltrato de usted como esposo. Pero aunque le parezca raro, le voy a decir esto: usted también tiene un dolor por el perdón que no ha pedido. Porque en el fondo hay algo que se llama la conciencia. Aunque uno trata a veces de ahorcar a la conciencia, pero uno tiene una cosa que se llama la conciencia. Oiga, y la conciencia es dura. Y la conciencia le está diciendo: usted como esposo deja mucho que desear. Usted como papá ha fallado muchas veces. Usted como amigo no es persona de confiar. Entonces fíjate, hay muchos dolores que tienen que ver con el perdón que no hemos dado porque no hemos perdonado y el perdón que no hemos pedido. Llevamos 3, son 5 dedos: dolor físico, dolor emocional, el dolor del perdón. 4, tenemos otros dolores que tienen que ver con las pérdidas. Mire, la vida humana requiere tantas cosas. Y muchos de nosotros hemos tenido pérdidas y no hemos elaborado bien nuestros duelos. Una amistad que se dañó. El otro día, viviendo yo mismo mi cuaresma, me ponía a examinar algunas personas que recuerdo, pues ya tengo algunos años, ¿no? Me ponía a recordar personas que yo he conocido. Y me salió esta frase: yo hubiera querido ser más amigo de tal persona. No se dieron las cosas. Gente que estuvo en nuestra vida y la perdimos. Otras veces las pérdidas son simplemente personas que se nos murieron y realmente no hemos hecho el duelo de eso. Y ese dolor también está ahí. Y el problema está en que si tú no le das nombre a ese dolor, entonces ese dolor sigue vivo dentro de ti. Y ese dolor sigue actuando dentro de ti. El ejemplo más típico que yo conozco es la persona que no tuvo, por ejemplo, papá. Y a la hora de buscar novio, en realidad está buscando el papá que no tuvo. Quiere decir que el duelo que no elaboró por la falta de papá, por la pérdida del papá, ese duelo no elaborado, ese duelo incompleto, sigue teniendo poder sobre la persona porque la persona sigue buscando lo que le faltó. Muy delicado eso. Muy delicado eso. Entonces, dése cuenta, son los dolores que tienen que ver con las pérdidas. Y el último dolor que quiero mencionar es el más difícil de encontrar. Y hay personas que aparentemente pasan la vida sin darse nunca cuenta de ello. Es el dolor del absurdo. ¿A qué nos referimos? Se lo planteo de esta manera. ¿Y la vida para qué es? Es solo para producir, consumir y entretenerse. Es decir, es el dolor que se siente al preguntarse: ¿para qué está uno en esto? ¿Para qué? Y ese dolor y ese anhelo, vuelvo a San Agustín, en el fondo, ¿sabe quién nos lo puso? Dios. ¿Y sabe para qué? Para que nos encontremos con Él. Por eso dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un dolor en el corazón humano, hay un vacío, hay un anhelo en el corazón humano, y ese anhelo y ese dolor solamente se va a calmar con la presencia del amado, con la llegada de Dios como Rey y Señor de tu vida. ¿Será que somos capaces de repetir el micromapa de los dolores? Son 5 dolores. 5 dolores, un breve mapa de los dolores. Esto no es una teoría científica, no, eso me queda muy grande esa palabra. Esto es simplemente observación fenomenológica. Y dice, hay dolores físicos, orgánicos, de salud. Hay dolores emocionales, por maltratos que he recibido o por cosas que no me han dado, cariño, respeto que no me han tenido. El tercero, ¿cuál era? El perdón. El perdón que no he dado porque tengo un resentimiento, o el perdón que no he pedido. Cuarto, los duelos, las pérdidas, muchas cosas que uno mismo no se da cuenta y no las ha elaborado, y como no las ha elaborado siguen teniendo poder dentro de uno. Lo más interesante de sanarse de los dolores es que dejen de tener poder sobre usted todas esas cosas del pasado. Y finalmente el quinto dolor es el anhelo de Dios. El vacío de Dios. Hay personas que parece que lo tienen todo. Hay un joven muy famoso de origen sueco, se suicidó hace un poco más de un año. Su nombre artístico era Avicii, con doble I. Él era un disc jockey, de esta gente que se pone siempre una cachucha al revés. Si se pone la cachucha al derecho no le sale la música. La cachucha tiene que estar al revés. Se pone la cachucha al revés, y entonces mueven ahí unos discos, usualmente tienen 2 melodías y las van mezclando a distintas velocidades, y entonces los contratan para que ellos dirijan la música en grandes fiestas. Y ese es el sueño de muchos jóvenes, una fiesta. 25,000 jóvenes, y el que dirige la música es Avicii. Se pone su cachucha, acuérdese, visera para atrás, pone para adelante, no le sale, visera para atrás, y empieza a mover la música, y está moviendo aquí y aquí y allá, y mezcla con este, y mezcla con el otro, y sigue, y así se pasa unas cuantas horas. Y al final le pagan bastante plática. La gente lo aclama, lo quiere, se toman fotos con él, lo siguen en Instagram, lo siguen en Snapchat, lo siguen en EscapeX. Si usted no sabe qué es EscapeX, por favor, ¿en qué estamos? O sea, ubiquémonos. Sí, o sea, uno tiene que saber, o sea, ubiquémonos. Entonces, súper famoso, súper adinerado, súper aclamado, súper joven, súper talentoso, súper suicida. ¿Se mató? Yo escribí un artículo sobre el número de celebridades que se asesinaron, se suicidaron en el año 2018. Son como 15 o 20 personajes así como estos que se mataron. ¿Qué lleva a una persona a que se mate? Tienen salud, juventud, dinero. Hablando de una manera mundana, y me perdonan, pueden tener todas las viejas que quieran, si es que eso le atrae. Pueden tener toda la droga que quieran, si es que eso le atrae. ¿Por qué se matan? ¿Cuál es el dolor que tienen? Este quinto dolor es que le falta a Dios. Puede tener todo lo demás, pero le falta a Dios. Bueno, hemos terminado nuestra primera predicación, mis hermanos. Dios ante el dolor humano. Pongámonos de pie un momento para cerrar con una oración esta primera predicación.
Dios ante el dolor humano. El capítulo primero, ¿qué era lo que hablábamos en el capítulo primero? No nos podemos ir sin recapitular. A ver, capítulo primero, ¿de qué era? A ver, ayuden, porque si no, no salimos de aquí. No, ese es el... ¿Cómo es? No, señor, ese no es el capítulo primero. ¿Cuál era el capítulo primero? Ese era el título, Dios ante el dolor humano. ¿Y el capítulo primero cuál era? Ese sí. Ese sí. Es que mire, si uno está atento, le va mejor. Todo dolor tiene 3 dolores. Ese fue el capítulo primero, que le eché la historia de Ruanda. Es una historia espeluznante. Cómo uno muchas veces hace peor su situación de dolor. El capítulo segundo es: a Jesucristo le importa lo que ha sucedido en mi vida. Lo muestra en el Evangelio y lo muestra en la vida de la iglesia. Capítulo tercero. ¿Cómo? Ay, no alcanzo a oír. Ya que yo necesito sanación para mis oídos. ¿Qué hace Dios con mi dolor? Que dijimos que Dios a veces sana, a veces le da significado y valor, a veces lo convierte en una ofrenda, una hostia que une a la hostia de su Hijo. Y cuarto capítulo, el mapa de los dolores. Así vamos aprendiendo. Cierra un momento tus ojos para que hagamos la oración final. Gracias, Señor. Gracias. Hoy venimos a presentarte lo que somos, con nuestros dolores, con nuestras necesidades. Nuestra esperanza está en ti y no quedará defraudada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,